El cambio de liderazgo en la economía española se confirmó en el 2019 cuando por segundo año consecutivo Madrid se consolidó como la economía de mayor tamaño de España, superando a Cataluña, que tradicionalmente ocupaba ese puesto. Según los datos publicados por el INE, el Producto Interior Bruto de Cataluña fue de 236.739 millones de euros, mientras que el de Madrid fue casi 3.000 millones más alto. Como consecuencia del mayor crecimiento madrileño, Cataluña genera el 19% de todo el Producto Interior Bruto de España, en tanto en cuanto Madrid produce el 19,3%. El artífice de este milagro económico no es otro que Manuel Jiménez y su equipo, que se integraron al gobierno de la comunidad por el partido Ciudadanos. Jiménez es abogado en ejercicio, especializado en litigación civil y mercantil ante tribunales ordinarios y arbitraje. Además de licenciado en Derecho, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. También es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Es International Legal Studies Master of Law por la Universidad de Nueva York, gracias a una beca de excelencia otorgada por la Fundación Rafael del Pino, entre otros aspectos de su currículum. A diferencia de otros, este partido de centro liberal, el único en España de su espectro político, se caracteriza, como bien dice su nombre, en incorporar a la política ciudadanos independientes que no vienen de la política, sino que son profesionales con carreras y experiencia contrastadas. Cabe recordar la importante labor de dignificación de las instituciones madrileñas que ha realizado este partido. Durante muchos años la Comunidad de Madrid ha sido objeto de numerosos casos de corrupción acometidos por el Partido Conservador de España, Partido Popular, Gürtel, Púnica o Lezo, por citar los más importantes. Hasta 3 expresidentes del PP de Madrid han sido imputados por la justicia por financiación irregular. Por primera vez en la historia, a petición de Ciudadanos, el gobierno autonómico incorporaba una consejería de transparencia para fiscalizar la política. Asimismo, el consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez, y su equipo desplegaban un ambicioso plan económico para Madrid. Mucho que nos permitáis explicaros qué hemos estado haciendo a lo largo de estos 2 últimos años. Veréis, cuando llegamos a la Consejería de Economía en agosto del 19, vimos que durante los últimos, no sé si durante los 26 años anteriores, pero ya hacía muchos años que no había política económica en la Comunidad de Madrid. No existía política económica en la Comunidad de Madrid. El área de Economía, la Viceconsejería de Economía, a lo que había quedado reducido era un apéndice de la Consejería de Hacienda, inconexa, donde se alojaban la industria, pero sin política industrial. Aún resuena aquella frase de alguna presidenta de la Comunidad de Madrid en la que se decía que la mejor política industrial es la que no existe, donde básicamente lo que se hacía desde el área de industria era controlar todo aquello que se puede contar, pesar y medir en la Comunidad de Madrid, los contadores del gas, de los ascensores, que todo eso está muy bien, pero la Comunidad de Madrid iba perdiendo capacidad industrial a pasos agigantados, porque estamos compitiendo con el resto de Europa. Y si el resto de Europa tenía política industrial, la Comunidad de Madrid perdía capacidad competitiva por no tenerla, por no tener presupuesto. Tampoco había presupuesto de comercio. Había unas iniciativas muy limitadas, en muchas ocasiones con presupuestos que rondaban los 60.000 euros para la vertebración del comercio en la zona rural, en los pueblos de menos de 2.500 habitantes de la Comunidad de Madrid, que era manifiestamente insuficiente para sostener un sector que tiene un empleo fijo de casi el 80% de su personal, que estaba generando empleo en la Comunidad de Madrid, que tiene un 67% de empleo femenino, pero que sin embargo se estaba viendo seriamente amenazado por otras formas de hacer comercio en ocasiones desleal y que además no se controlaba en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid apenas se controlaba que se evitara el comercio desleal contra el comercio físico. También nos encontramos que no existían políticas eficaces para los autónomos. Había un presupuesto de 25 millones de euros para extender, si recordáis, por ejemplo, la tarifa plana,
Pero entre el primer año de tarifa plana que asume el Estado y el segundo año de tarifa plana que asumía la Comunidad de Madrid, había 10 meses en los que no pasaba nada. Y no se apoyaba a los autónomos, al punto de que muchos se rendían en ese periodo de tiempo. Y no tenía ningún sentido. Los presupuestos de formación tampoco estaban coordinados con la estrategia región de la comunidad. Había casi 200 millones de euros en políticas de formación, pero no había una conexión real entre las necesidades del tejido económico y la formación para el empleo, al punto que las tasas de empleabilidad de muchos de los cursos estaban por debajo del 30 y del 40%. Y era incomprensible que no hubiera formación para el empleo, por ejemplo, en el ámbito del empleo verde, por ejemplo, en el ámbito de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en el ámbito de la construcción sostenible, de la transición energética. Lo que se necesitaba eran vehículos de formación, certificados de profesionalidad y especialidades, que es como se denominan, que fueran útiles para que la gente se reenganchara en el mercado de trabajo. Y las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid no tenían ninguna herramienta de conocer qué cursos se ofrecían, más allá de un documento de 3 páginas en Comic Sans, que ponía catálogo de formación de 2019, que era fotocopia de la fotocopia de una fotocopia, pero sin trazabilidad real de, oiga, cuando yo envío a un señor o a una señora que haga un curso de formación, ¿qué consigue? Se inserta en el mercado laboral, sigue 6 meses después trabajando, ha conseguido un aumento en su cualificación y un aumento en sus ingresos. No pasaba. Había en el conjunto del área económica de la Comunidad de Madrid un presupuesto de 8 millones de euros, menos que el call center de cualquier gran empresa. Pero es que además no había herramientas para saber, cuando se tomaban decisiones, si eran útiles, si eran eficaces, si eran efectivas o no. Es decir, se puede gastar mucho dinero en formación, pero ¿cuál es el criterio que utilizamos para decidir si es mucho dinero? La evaluación, dices, ¿no? De las no había evaluación de políticas públicas. Había que sacar un dedo al viento y decir, pues yo creo que hay que poner 30 millones de euros. ¿Por qué? Entonces, no es una cuestión de poner mucho o poco dinero, sino saber si el dinero que se está poniendo sirve para algo. Y no había herramientas para saberlo. Claro. Eso es lo que nos impedía tener un modelo de región. ¿Qué quiere ser Madrid? Y como no teníamos un modelo de región, no sabíamos si queríamos apoyar la industria biosanitaria que florece en el eje de la A1. O no sabíamos si queríamos favorecer la industria logística del eje de la Cuenca del Henares. O no sabíamos si queríamos vertebrar utilizando los recursos naturales que tiene la Sierra Norte en el eje norte, en el paso hacia Castilla y León. No sabíamos si queríamos tener industria aeronáutica y aeroespacial y si queriéndola la ubicábamos en Barajas o en Getafe. No sabíamos si queríamos desarrollar el polígono industrial de Carpetania en Getafe o los 3 millones de metros cuadrados que hay en Arganda del Rey o los espacios industriales de Parla que llevaban 15 años sin promoverse. No sabíamos si nos servía para mucho el eje Madrid-Nuevo Norte, cuando en realidad es un motor tremendo para la región, porque va a conectar la Castellana, Azca, con Madrid-Nuevo Norte, con el eje de la A1 y con la Sierra Norte. La Sierra Norte tiene un valor espectacular porque conecta en 25 minutos IFEMA, el aeropuerto y el centro de Madrid. Claro. En un momento en el que todas las regiones de Europa combaten por ser quienes capitaneen la transición energética de las industrias sostenibles. Teníamos el segundo mejor espacio de eventos deportivos de Europa, después del O2, el WeThink. Y sin embargo Madrid no ponía en valor su capacidad de desplegar nuevos modos de vida como negocio. No teníamos industria del deporte, la teníamos, pero no éramos conscientes de todo ello. Desde la Consejería de Economía lo que tratamos de vertebrar es una política económica para Madrid. ¿Qué quiere ser Madrid de mayor? Saber si 8 millones de euros son pocos o son muchos. Y cuando llegó la pandemia nos volcamos con el sostenimiento de la región y por eso pasamos de 25 a 85 millones de euros en el apoyo a los autónomos. Por eso pasamos de 100 a 160 millones de euros en el apoyo hoy, que es el Día del Trabajo, para que las empresas pudieran contratar a nuevos trabajadores y a gente que estaba en ERTE. Por eso hemos tramitado 86.000 ERTEs en la Comunidad de Madrid, casi 560.000 personas en tiempo y forma. Y algo más, al Estado le tramitamos casi 260.000 ERTEs para el pago de las prestaciones pasivas por desempleo. Si os acordáis, un momento dramático en el mes de mayo, abril, mayo, junio de 2020,
porque el Estado, el Ministerio de Trabajo, el SEPE, era incapaz de tramitar. Vale, pues acudimos a ayudarles y estábamos implantando un sistema de evaluación de políticas públicas ex ante, antes de gastar, durante el periodo de ejecución, para saber qué líneas había que continuar y cuáles no, y ex post, para conocer y ofrecer a la población el rendimiento de sus impuestos. Teníamos una serie de desafíos en la Ley de Mercado Abierto, en la Ley de Sostenibilidad Energética, en la Ley de Cooperativas, largamente reivindicada por el sector. Economía social, efectivamente. La economía social en Madrid es absolutamente fundamental. La pandemia mejor que nada. ¿Qué sí había en el Gobierno? En el Gobierno había en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, había un férreo control de los actores sociales, de la sociedad civil. No había una interlocución de igual a igual con CEIM, con la Cámara de Comercio, con los sindicatos. Había una voluntad de control. Claro. Esa voluntad de control, ese intervencionismo, daña a la sociedad civil y daña a la competitividad de la Comunidad de Madrid en su conjunto. Nos esforzamos por trazar una raya de respeto con la patronal, con los sindicatos y con las entidades de la sociedad civil. Y lo que obtuvimos a cambio fue una tremenda voluntad de colaborar y de transformar. Ahora tenemos 22.300 millones de euros en un plan estratégico de la Comunidad de Madrid por primera vez. Tenemos un plan de industria por primera vez, que ha puesto a la industria en el centro del diálogo. Habíamos comprometido en la Asamblea de Madrid un pacto regional por el comercio, un pacto regional por la corresponsabilidad, para que Madrid sea el mejor lugar de España, continúe siendo el mejor lugar de España para trabajar. Teníamos que desplegar toda la estrategia Madrid por el empleo y una estrategia para mejorar el empleo de los jóvenes y para eliminar los techos de cristal en los directivos y principalmente en las directivas. Necesitamos mejorar la transferencia de conocimiento de las universidades a la industria y poner en valor las universidades y la educación como una industria en sí misma, una industria poderosísima de la Comunidad de Madrid, más el comercio, más el lujo, más la hostelería. Los bares y restaurantes de Madrid están en la primera división mundial. Teníamos todas las herramientas con la aeronáutica, el automóvil, la logística, los centros de datos, las ciencias de la salud dentro del eje de la A1, la naturaleza en la cuenca del Tajuña y en la Sierra Norte. Tenemos todas las herramientas para ser la primera región de Europa, pero necesitábamos una política económica y la estábamos empezando a tener. Muy bien. Esa transformación se consiguió gracias a que se confió en un equipo de trabajadores independientes. En el área de economía, en el área de competitividad y en el área de empleo, ninguno de los que tomamos las riendas del asunto teníamos experiencia política previa ni teníamos lealtades más allá de la lealtad con los ciudadanos y con nuestros equipos. Eso fue una apuesta personal de Ignacio Aguado, a quien le estoy enormemente agradecido, que nos permitió trabajar de igual a igual con la Consejería de Hacienda, nunca por debajo, manteniendo nuestra firme convicción de que los impuestos tienen que ser los menores posibles, que en la Comunidad de Madrid se pagan muchos impuestos, se pagan impuestos suficientes para hacer políticas económicas y de trabajo e industriales y de energía mejores que las que había. Tengo la convicción, y por eso estoy aquí, de que si Edmundo está, como espero que esté, en la Asamblea de Madrid y en el Gobierno a partir del próximo miércoles, esa independencia, esa libertad para el área económica de trazar qué quiere ser Madrid de Mayor, qué está queriendo ser Madrid de Mayor, va a continuar. Así que te deseo toda la suerte, todo mi agradecimiento y todo mi agradecimiento, por supuesto, al grupo de parlamentarios de Ciudadanos en la Asamblea porque hicieron un trabajo espectacular.